de Especialidades Vital Médica. Cuenta con distintas unidades: escáner, ecotomografía, rayos X, control de obesidad, diabetes, entre otras. Vital Médica cuenta con el apoyo de especialistas reconocidos en la región: diabetólogos, traumatólogos, neurólogos, medicina general y laboratorio clínico. Centro de Especialidades Vital Médica, Galleguillos Lorca, 1640, Antofagasta. Bueno, y ya estoy con Fabián, ¿cierto? Y acompañada del doctor Javier Farías, traumatólogo, y vamos a hablar hoy día de patologías meniscal. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Sí, hace rato no me tocaba venir. Doctor, cuéntenos un poquito de lo que vamos a hablar hoy día. Trae su monito ahí, ¿cierto? Que nos va a poder explicar todos estos problemas de los meniscos. Sí, mira, decidimos un poco conversar este tema, ya que la idea es hablar un poco de patologías como frecuentes desde el punto de vista traumatológico, y la lesión meniscal es una de las más frecuentes, de hecho, del punto de vista deportivo. Es una de las consultas frecuentes que tenemos los traumatólogos, es una de las cirugías más frecuentes realizadas también por los traumatólogos. Así que la idea es comentar un poco de qué consiste la patología meniscal, cuándo consultar, cuáles son las sintomatologías y en realidad cuáles son las opciones de tratamiento. Bueno, la lesión meniscal, como comentaba en un inicio, es una de las cirugías más frecuentes desde el punto de vista traumatológico. Conceptos como básico un poco, es el menisco una de las estructuras más importantes de la rodilla, considerada inicialmente como algo que no era muy útil en, no sé, 40, 50 años atrás. De hecho, las cirugías meniscales era abrir la rodilla completa, sacar el menisco y en realidad se creía que lo que hacía era molestar, pero dentro de los estudios últimos se ha visto que es una de las estructuras muy importantes en la rodilla, por lo tanto es labor un poco principal del traumatólogo tratar de conservar la mayor cantidad de menisco posible. Es una de las estructuras que permite una distribución de la carga importante de la rodilla. O sea, esto explicado un poco con ejemplo, es como... acá tenemos un modelo, que tenemos una rodilla principal acá, y estas zonas como gomitas medias celestes que tenemos acá son los meniscos, que funcionan básicamente como un amortiguador en la rodilla, disipan la carga en forma importante. Un ejemplo de esto es que los meniscos tienen una consistencia como de una goma de borrar. ¿Ya? O uno le explica al paciente un poco como una lengua de macha. ¿Ya? Tal cual. Y lo que hace es generar un poco, distribuye la carga, por lo tanto, si uno, la forma meniscal como los ven acá son dos, un menisco está dentro, otro está afuera, tienen forma, si uno los mira de arriba, como una C, pero si los corta en forma transversal, tiene forma de triangular, como una forma de cuña. La cuña es una forma geométrica bastante utilizada como soporte de carga. Por ejemplo, un vehículo, una cuña pequeña, tú quieres aguantar el peso y pones una madera chica y te soporta el peso, por ejemplo, de un vehículo. Sí. Por lo tanto, la cuña es la forma geométrica más adaptable al soporte de carga. Y la naturaleza es bastante sabia y hizo los meniscos de esa manera. Otro ejemplo clásico es cuando uno va o tiene la oportunidad de ir a un astillero donde construyen grandes barcos, etcétera, los paran con cuñas que son bastante pequeñitas que soportan el peso. Por lo tanto, el menisco es fundamental en la rodilla. ¿Y el peso de la persona también? De la persona. Claro, hay estudios que uno dice que si saca, por ejemplo, el menisco, la capacidad de distribución de carga se aumenta al 300%. Por lo tanto, el cuidado del menisco es fundamental para nosotros en la cirugía, porque como te comentaba, antiguamente se sacaban, pero todos esos pacientes finalmente terminaron todos en prótesis de rodilla, porque el soporte de distribución de peso se perdió y la rodilla rápidamente se gastó, como habíamos hablado en capítulos anteriores de la artrosis, terminaron en prótesis. Pero ahora, por lo mismo, la cirugía meniscal busca claramente conservar la mayor cantidad de menisco y cuidarlo. De hecho, lo que está así como muy en boga, y hay trabajos bastante recientes con respecto a esto, es el trasplante de menisco. De donante de cadáver, uno puede hacer un trasplante meniscal en casos que haya que retirar un poco un pedacito del menisco roto, se puede reemplazar por un donante. Así que
Eso es más o menos lo que uno puede hacer con la patología meniscal. Generalmente es frecuente, muy frecuente en pacientes jóvenes, hombres, sobre todo adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, una de las lesiones deportivas frecuente en el fútbol. Sí, sobre todo con el advenimiento de las canchas de pasto sintético actuales, que en realidad yo también juego, uno se queja del deslizamiento que pueden tener, etcétera, pero en realidad es recomendable que las canchas tengan cierto grado de desplazamiento, deslizamiento del jugador, porque antiguamente el pasto o los toperoles muy, muy amplios generaban estas lesiones producto de que uno queda trabado en el suelo y gira. La causa frecuente de lesiones es que el pie es fijo y uno gire. Por eso es muy frecuente en el fútbol. Claro. ¿Y qué otras causas producen estas lesiones en los meniscos? La principal es deportiva traumática, ¿Ya? que es la que estamos conversando, y pacientes ya mayores, sobre 50, 60 años, tiende un rol más a aparecer un poco la parte más degenerativa, el desgaste propio del menisco por el uso del tiempo, por decirlo así. Claro. Pero lejos lo más frecuente es una lesión deportiva en pacientes jóvenes. Es como lo que más a uno le toca ver. Y los pacientes con obesidad también, me imagino, ¿no? Sí, claro, tienen mayor riesgo de lesión, pero la obesidad está más relacionada con la parte artrosis más que la lesión Más que meniscal. la- Pero claramente, obviamente, como distribuidor de carga influye mucho también el sobrepeso. Pero Ahora, ¿y el tratamiento que debe existir? el tratamiento Desde el general... menor a la cirugía finalmente. Sí, generalmente lo que hablamos inicialmente, el menisco es una estructura importantísima en la rodilla, por lo tanto, una de las cirugías frecuentes que se hace es una menisectomía, que es sacar el pedacito de menisco roto para que el paciente no tenga dolor ni malestar. Pero lo que se debe hacer en realidad en casos que tienen que tener cierto tipo de característica es reparar el menisco, o sea, ya no se saca el menisco, tratar de reparar la mayor cantidad de menisco posible para tratar de dejar la mayor cantidad de menisco posible y no sacar. Claro. Eso es lo que se debería hacer realmente, pero el paciente requiere cierto tipo de criterios como para poder hacerlo, y eso generalmente la cirugía se hace con una artroscopía, que es una técnica que es mínimamente invasiva, es una cirugía prácticamente ambulatoria, se consiste básicamente en hacer dos pequeñas incisiones en la zona de la rodilla, uno por dentro, otra por fuera, incisiones pequeñas, menos de 1 centímetro, y uno introduce unas cámaras. Y a través de una cámara uno hace el diagnóstico primero, mira la rodilla completa por dentro, hace lo que se llama una artroscopía diagnóstica primero para evaluar el grado de rotura, el tamaño del menisco, etcétera. Y dependiendo de eso decidir el tratamiento, que como conversamos recién era idealmente la reparación, pero en casos que no se puede hacer reparación, que es la mayoría en realidad, es más o menos cerca del 90% no se pueden reparar, y tratar de sacar un pedacito del menisco que está roto como para disminuir un poco la sintomatología. ¿Y ahí hay síntomas que uno nos puede decir o estar alertando, por ejemplo, que Sí, generalmente, como hablamos, es una patología de paciente joven, deportista. Existe el antecedente en la historia un poco traumático. El paciente siente que existe una torsión de la rodilla, gira con el pie como estaba fijo en la rodilla y rápidamente aparece dolor y aumento de volumen. Se hincha la rodilla, el paciente claramente sale del partido, deja de jugar, o bueno, la mayoría deja de jugar, algunos no, y evoluciona como con dolor principalmente como un pinchazo en la zona ya sea interna o externa de la rodilla, dependiendo del menisco que se haya roto, y evoluciona principalmente con dolor y hinchazón, aumento de volumen de la rodilla. Y eso generalmente lo hace consultar y uno hace la evaluación física y toca la zona meniscal, hay dolor, y el examen un poco que confirma esta rotura es la resonancia, que es como el gold standard, el examen ideal como para definir un poco la rotura. Claro, porque también, ¿cómo podemos distinguirla, cierto, por desgaste, que es la Sí. persona adulto mayor? Claro, uno de los factores es que no existe una historia traumática, no existe un accidente, Claro. una torcedura, etcétera. Y lo otro es la edad, pues generalmente las lesiones más degenerativas se ven sobre los 50 años. Y claramente la resonancia muestra una rotura que tiende a ser degenerativa, que es como más compleja, es una rotura como más como se deshilacha un poquito el menisco, no es tan como que se corta el menisco en realidad. Tenemos un llamado, doctor. Sí. ¿Aló? Hola. Aló, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Señorita Nancy, quisiera decirle que le diga al doctor si la próxima semana podía hablar sobre la artrosis, Ah, perfecto. Linda. si es posible, ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? con Rosario. Rosario. Ya, pues.
¿Qué le parece, doctor? Yo que estoy disponible. Nuestra audiencia, ¿cierto? Le Sí, pida no, hablar súper. de un tema. Me parece súper. En realidad, es un tema que en realidad lo habíamos tocado, ¿ah? Pero yo Lo podemos feliz. volver a ver, Sí, claro. sí, claro, no hay problema. Ya pues, ve, ahí está la respuesta de nuestro Ya, profesional. muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente. Cuídese, chao. Chao. Qué tierna. Ya estamos hablando entonces sobre el desgaste de la persona adulto mayor. ¿Cómo me doy cuenta yo? Si es por desgaste, no es porque yo me caí, me pegué, no, sino que de repente siento un dolor tal vez. Sí, es lo que te comentaba, o sea, no está la historia. Y lo otro importante es la evaluación física que uno puede hacer del paciente en la consulta, si realmente es lo que le está generando el dolor. Porque Claro. bueno, consultan principalmente por una resonancia tomada y dice, doctor, tengo los meniscos rotos, necesito que me opere. Entonces tú tienes que evaluar si realmente es la lesión meniscal la que está ocasionando el dolor o efectivamente Claro. además tiene una patología degenerativa como la artrosis que es la que está molestando. Uno siempre le dice a los pacientes, o sea, uno no opera resonancias, opera personas y eso es lo que uno tiene que primero definir qué es lo que realmente está molestando. La patología degenerativa meniscal no necesariamente tiene que ser quirúrgica. A diferencia de una rotura traumática en un paciente joven, ahí la probabilidad quirúrgica es mucho más alta. Pero un adulto mayor con rotura meniscal que además tiene artrosis, a veces no es necesario operarse. Ya, de ahí va a la vuelta de este llamado telefónico, ¿de qué otra forma? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen. Carmencita, cuéntenos. Mire, quería hacer una consulta al doctor. Lo que pasa es que, bueno, yo durante muchos años en mi juventud jugué básquetbol. Entonces, lamentablemente, empecé con dolores ahí en la rodilla y por eso tuve que dejar de jugar básquetbol. Pero no sé si es efectivamente el tema de menisco o es también la rótula. Pero son dolores como muy intensos. Por ejemplo, yo empiezo a practicar, corro un poco y ya unos minutos después me empieza a doler mucho la rodilla y siento como pero un dolor interno. No se me inflama tampoco, no. Pero sí es un dolor interno que yo no es que me ponga hielo o me ponga algo caliente, no sé cómo poder calmar ese dolor. Por eso he tenido que dejar de jugar básquetbol o practicar, por ejemplo, andar en bicicleta. Nada Igual que eso tenga me ahí. genera un poco de esa sensación como de impotencia, porque igual a mí me gusta mucho el básquetbol. ¿Cuánto y en un tiempo? momento me dijeron que me podría operar, pero de los meniscos. Pero fue muy general así como la evaluación que me hizo en su momento otro traumatólogo. ¿Ya? me quise arriesgar. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de jugar? No, ya hace como 10 años. Como 10 años. ¿Alguna consulta para él? ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Tengo 45. Ah, ya, súper joven. Bien, mira, el Gracias por lo básquetbol... joven. No, ¿Pero qué le joven, pasa, sí. Carmencita? Sí, pues yo tengo 47 y yo me siento muy joven. Así que somos jóvenes todavía. ¿Ah? Oye, un abrazo, Carmencita, y el doctor le va a responder, ¿ya? Ya, gracias. Se pasó muy buenos programas. Gracias, un besito. Bueno, joven. ¿sí? Sí, pues, más le vale, mira que lo tengo aquí al lado. ¿Cómo que no joven? Súper bueno que haga actividad física. El básquetbol es también uno de los deportes que ocasiona harta lesión de menisco, básicamente por el impacto que genera, el rebote y el giro, que es lo que hablamos inicialmente. Una de las causas frecuentes de dolor en mujer joven de rodilla es lo que se llama un mal alineamiento de la rótula, que la rótula esté un poquito desviada. Y eso genera dolor al hacer actividad física también. Sobre todo las mujeres se quejan mucho al subir escaleras, al usar tacos, etcétera, dolor de rodilla. Sería obviamente interesante poder evaluarla a ella, examinarla bien y definir si realmente lo que le duele es la rótula, la zona anterior de la rodilla, o de frentón tiene una dolor en la zona meniscal. Y eso es fácil viéndolo, examinándola y descartándola la rotura meniscal con un examen que conversamos que era la resonancia. Pero eso va a depender mucho de lo que uno puede evaluar. O sea, no necesariamente hay que ver resonancia a todas las rodillas, pero depende mucho de lo que uno puede ver. Pero a ella parece que ya le habían evaluado y por... Sí, eso pero claro, depende un siguió el poco que si tratamiento. alguien le mencionó la posibilidad de una lesión de menisco, ver si es que tiene algún examen, como te comentaba, como la resonancia solicitada o evaluada, pero por probabilidad es más frecuente que sea un problema rotuliano a un problema meniscal. Pero eso, como digo, va a depender un poco del examen clínico. Ya, pues la Carmencita tiene que ir a ver, ahí está la dirección, ¿cierto? Y el teléfono, y el teléfono de Vital Médica. Tenemos otro llamado, ¿aló? ¿Aló? Hola,
Hola, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Carmen. Carmen, ¿cómo está? Hola, bien. Cuéntenos. No, yo quisiera hacer una consulta, doctor. Yo hace un mes atrás fui a un traumatólogo y me dijo que la rodilla tenía algo del menisco, pero, o sea, acá tengo el diagnóstico, dice que condromalacia grado 4. Y él me dijo que me tenía que operar sí o sí, que no había nada como para regenerarlo. Yo, la verdad que como no entendí muy bien y me da susto operarme. Nuevamente, ¿qué edad tienes? Perdón. ¿Qué edad tiene? 43. Ah, ya. Puras chiquillas están llamando hoy Jóvenes, día. puras jóvenes, ¿no? chiquillas. ¿Alguna consulta más para ella? No. Ya. Ya, Carmencita, ahí le va a responder nuestro... Ya, ok, gracias. Chao. Bueno, primero que todo, la condromalacia no es una lesión meniscal, es una lesión de cartílago. O sea, es lo que habíamos hablado hace como 4 capítulos atrás de lo que es la artrosis, un desgaste de cartílago. Depende mucho la zona de la rodilla en la que esté comprometida o gastada la condromalacia. Habla de condromalacia grado 4, que vendría siendo como el último estadio, que es como prácticamente el hueso ya sin cartílago, un hoyo profundo. Debe dolerle mucho. Genera dolor. Depende un poco de la ubicación de la condromalacia, del tamaño de la condromalacia que puede informar la resonancia, como para plantear la posibilidad quirúrgica. O sea, no necesariamente 100% quirúrgico, pero depende mucho un poco de la ubicación, el tamaño, si hay mayor o no compromiso, si además tiene o no lesión meniscal, por lo que ella dice la resonancia aparentemente no lo informa, pero no tiene relación con los meniscos. Esto es otro tema, es cartílago, es artrosis, pero lo que habíamos hablado ese día del tratamiento principalmente kinésico, hay algún tipo de medicamento, insisto, no hay medicamentos que regeneren cartílago, eso son publicidad que no corresponde. Hay tratamientos principalmente, lo último que el ácido hialurónico dentro de infiltraciones dentro de la rodilla, o sea, hay alternativas previas a la cirugía, o sea, no necesariamente es quirúrgico. Pero en el grado que ya está, que en el 4, es eso que quiere decir que ya... depende un poco de la sintomatología y del tamaño, porque tú puedes tener una condromalacia o condropatía grado 4, pero pequeña y no necesariamente es quirúrgica, o sea, depende mucho de la extensión que abarque ese daño condral. Lo otro importante, el factor de riesgo principal, lo que habíamos conversado en ese programa, es el peso, o sea, ver si también ella también tiene obesa, tiene sobrepeso, que eso también es parte del tratamiento. Bajar de peso alivia bastante la sintomatología, o sea, hay alternativas antes de la cirugía, ¿no? Obviamente hay que interiorizarse más del caso, examinar a la paciente y todo como para tener una opinión más certera, pero como alternativa quirúrgica, como primera línea, existen opciones de tratamiento previas a eso. Bueno, ahí está, ¿cierto? El call center de Vital Médica, que es el 246-4690, si es que no veo bien de aquí. Voy a traer un oftalmólogo muy pronto para que también nos hable de los problemas. Pasados los 40, uno ya empieza como a achicar los ojitos. A mí ni me pida porque no veo nada para allá. ¿No ves nada? No, ¿verdad? Oye, Galleguillos Lorca, ¿cierto? 1649. Pueden encontrar al doctor Javier Farías, que es muy clarito. Doctor, yo tengo una consulta. Cuando un joven deportista sufre de esta lesión, al ser intervenido, ¿puede volver a retomar con normalidad su actividad deportiva o queda resentido? Sí, o ya es una pregunta súper buena y bastante frecuente que hacen los pacientes cuando puedo retornar al trabajo o la actividad física en realidad. Depende mucho de lo que uno tenga que hacer en la cirugía. Si es que la lesión es pequeña y tiene que realizar una meniscectomía, que es lo que habíamos dicho, es sacar un pedacito en menisco, el paciente puede salir de la cirugía prácticamente caminando con un par de bastoncitos y la rehabilitación es bastante rápida. Generalmente uno habla más o menos al mes como la parte más laboral, pero la actividad física o ya deportiva, sobre todo de impacto, es más o menos entre el tercer y cuarto mes. Ya. Si es una rotura grande, que uno tuvo la suerte, digo suerte porque son pocas las que se pueden hacer de poder reparar el menisco, porque insisto, a nosotros nos duele sacar menisco porque eso genera daño a futuro. Pero si podemos reparar, lo que es lo ideal, claramente ahí el paciente ya sale con bastones, sin apoyar, porque tenemos que esperar que cicatrice esta reparación y la rehabilitación es un poquito más larga y hablamos ya de 6 a 8 meses sin actividad física de impacto. Pero pueden volver a retomar. Sí, obvio. O sea, la idea de la intervención quirúrgica, primero que todo, es quitar el dolor, que es con lo que nos consultan los pacientes, y segundo es que retome su actividad de la vida cotidiana y sobre todo deportiva lo más rápido posible. O sea, ¿y hay exámenes preventivos, por ejemplo, si yo no sé, tengo 30 años y quiero revisarme cómo tengo mis meniscos?
O ya... No hay examen así como preventivo, porque tampoco hay un factor predictor que nos diga en un examen, sabes que tú tienes posibilidades a futuro de que tener problemas en los meniscos. O sea, no existe eso. Se recomienda consultar cuando hay dolor solamente o uno tuvo una lesión traumática durante un partido de fútbol o lo que sea de actividad física y comienza dolor de rodilla, claramente ahí hay que consultar, pero no hay nada como preventivo. ¿Hereditario, por ejemplo? No, tampoco hay antecedente hereditario. No tiene nada que ver. Para nada, no. Perfecto. Bueno, acá estamos entonces con este monito. Hay que ir a consultar a Galleguillos Lorca 1640, ¿cierto? Ahí encontrará todo el profesionalismo que tiene Vital Médica. Doctor, ¿alguna recomendación para nuestros televidentes? Pacientes televidentes. Sí, pacientes televidentes. Primero, resumiendo un poco, es una patología frecuente, se ve harto en actividad física, frecuente en hombre joven. Y recomendaciones principalmente que uno ve en la consulta diaria es que si tú estás en una actividad física, por ejemplo un partido de fútbol, y tienes una lesión de rodilla, un golpe, un trauma importante, lo principal es no seguir jugando, o sea, salir del partido, consultar precozmente a un médico o idealmente un traumatólogo para que lo evalúe, porque a veces estas lesiones son pequeñas, pero si uno sigue haciendo actividad física, sigue forzando su rodilla, la lesión puede aumentar más y la reparación, que es lo más valioso que tenemos, no se puede realizar. Y en el trayecto, por ejemplo, jugando a la pelota me lesiono, tengo que aplicar calor, partir directo a una consulta. Lo ideal es el reposo, como hablábamos de actividad física. En lo segundo es aplicar frío, dentro de las primeras 24 horas, algún antiinflamatorio, el que sea, y consultar. Es como lo que se recomienda, pero no seguir jugando, porque uno ve que no tuvo una lesión hace un mes atrás, pero después se les pasa, siguen jugando, les vuelve a doler y eso genera daño a la rodilla. Entonces no es recomendable sufrir un evento traumático en una rodilla y seguir haciendo actividad física sin previa evaluación. Dañarla más. Exactamente. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a Vital Médica nuevamente, ¿cierto? Como todos los lunes en el espacio de las 4:30 de la tarde.